Armando Ortiz. Listo. ¿En qué principio se basa la educación de la sociedad LSD? Bueno, la educación de la congregación se basa en su misión principal. Y la misión, tanto en educación como en parroquias, como en misiones, se basa en que la misión es el diálogo, ¿ya? O sea, más que empezar a predicar inmediatamente, lo que tiene que hacer un misionero es conocer el lugar y entrar en diálogo con la gente, conocer su religión, conocer su cultura. Bueno, entonces el diálogo es la misión principal de la congregación de Pedro. O sea, más que educar el diálogo entre las personas. Claro, entonces la educación, entonces para nosotros es una instancia de diálogo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la universidad que tenemos en Taiwán, nosotros tenemos un sacerdote chileno que es director del departamento de español. Bueno, su misión no es predicar el evangelio, sino que es hacer un diálogo entre la cultura hispanoamericana con la cultura china, ¿ya? Porque está enseñando castellano y mostrando, pero ahí de refilón se predica el evangelio, porque nosotros somos una cultura cristiana que está muy marcada por el cristianismo, ¿ves? Entonces, bueno, y en colegios como el nuestro, ya nosotros obviamente tenemos que mostrar la Biblia, pero tenemos que aceptar que la gente son todos distintos, ¿ves? Entonces y que hay gente que por ejemplo no cree en Jesucristo, entonces nosotros tenemos que aceptarlo, ¿ya? En nuestro colegio somos casi todos católicos, porque es un país católico, pero en China, por ejemplo, resulta que yo trabajé en un colegio en que el 1% eran católicos. ¿Y ¿ya? si llega alguien al colegio diciendo que es ateo o de otra religión? Bueno, ¿puede entrar? puede entrar, tiene que aceptar tiene que ir a las misas de curso, pero si él no quiere confirmarse, no se confirma. ¿Y si no ¿ya? quiere asistir a las actividades religiosas? Las que son obligatorias en épocas de clase, en horas de clase él debiera participar, pero y en clase de religión también tiene que participar. Pero no es, uno no puede ponerle un 1 porque no cree, pero sí la persona tiene que estudiar las materias. O sea, tiene las mismas claro, reglas que los otros, pero no en el horario de clase sería obligación asistir a la actividad religiosa. École. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo calificarías la educación del LSD, de la organización del LSD? Bueno, como decía yo, del el ASD. punto más importante del diálogo, que debiera ser, entonces, o sea, ¿cómo la calificaría? Bueno, actualmente estamos tratando de marcarlo con esto del diálogo, sí. Pero en eso se van las preguntas siguientes. Hay cosas que habría que cambiar y ya estamos cambiando entre los cursos más chicos, ¿ya? En la manera de hacerlo, en que sea más, no tanto que sea el profesor el que habla, sino que el profesor haga que los chiquillos conversen entre ellos, ¿ya? Y que trabajen entre ellos. ¿Un grupo de reflexión? École, un poco así. O sea, y eso se puede hacer. Yo recién estuve en una charla sobre aprendizaje cooperativo, que hace justamente eso. Creo que nosotros como congregación debiéramos acentuar eso, ¿ya? Que haya un diálogo entre los alumnos, que aprendan unos de otros, ¿ya? Y que el director sea como un entrenador un poco. Sí. El entrenador no va a jugar, ¿ya? Sino que hace jugar a los chiquillos, ¿ya? Así, ¿ya? Pero bueno, nosotros tenemos unas líneas educativas de la congregación en Chile, que ahí marcan las líneas educacionales, y que siempre en el fondo es la educación integral, que no es solamente lo académico, sino que también es lo que se llama lo formativo, enseñar valores, capacidades, habilidades, ¿ya? Eso. Vamos con la tercera. ¿En qué ámbito cambiaría la educación del LSD? ¿Qué ámbito está más y menos fuerte en la organización? Claro, como te decía yo, el sistema educacional ahora es todavía como fue antiguamente, como cuando yo estudié, que fue hace 45 años que yo salí del colegio, sigue siendo bastante parecido en que el profesor habla y los alumnos escuchan. Ya, ese sistema está cambiando en muchas partes del mundo, muchos colegios lo están cambiando. Yo pienso que nosotros tenemos que cambiarlo. Obviamente es un cambio que hay que hacerlo de a poco y tenemos que empezar desde los chicos, ¿ya? Entonces, en que se trabaje de forma cooperativa, en que los alumnos conversen entre ellos y entre ellos vayan aprendiendo y el profesor va dando las líneas generales, ¿ya?
antes el profesor lo que hacía era transmitir conocimiento, ahora los conocimientos están todos en internet. Sí. Entonces no es tan necesario transmitir el conocimiento, sino que dar una herramienta para que los chiquillos sepan encontrar entre ellos mismos el conocimiento que está disponible y que lo acepten con un espíritu crítico, porque en la internet también se publica mucha tontera. Entonces que los alumnos sepan distinguir entre una cosa que es razonable y la que que no lo es. Pues si me dice que podría cambiar en la forma de cómo habla el profesor con los alumnos, diría que el profesor de un tema específico y entre los alumnos hablen de ese mismo tema. Por ejemplo, esa es una manera. O sea, que el profesor haga una introducción, les vamos a hablar de la célula, por ejemplo. ¿Ya? Y después, entonces, la célula se trata de esto, y ustedes van a investigar. Entonces, hay un grupo que investiga una cosa, otro grupo investiga otra, otro grupo investiga otra, y después aprenden entre ustedes, y después ustedes mismos presentan al resto del curso algunos detalles de este estudio. Por ejemplo, tú estudias lo que es la membrana con tu grupo de la célula, tú estudias lo que es el núcleo y tú lo que es el citoplasma. ¿Ya? Después, cosas como el ADN, dónde está, en qué parte de la célula está el ADN, esas cosas. Yo entiendo mucho de esos temas, pero Está bien. te das cuenta, un poco así. Ya. La cuarta pregunta es, ¿en qué se diferencia la educación del SBD y las otras organizaciones de educación? ¿O qué tiene diferente organización del Verbo Divino al resto? Ya. Bueno, todos los colegios pretenden dar educación integral. Ya, integral significa que no son solamente conocimientos, los valores, habilidades y valores. Pero a nosotros, los colegios católicos, nosotros presentamos los valores del Evangelio. Es decir, nuestro modelo es Jesucristo y sus enseñanzas. Pero, bueno, ¿y qué se diferencia entre el colegio nuestro con el Villa María o con el Tabancura? ¿Ya? Bueno, es que los grupos dentro de la iglesia es tan grande que tiene grupos distintos que tienen distinta espiritualidad. O sea, espiritualidad es la manera de vivir la fe. O sea, hay grupos que acentúan mucho, por ejemplo, el rezo del rosario, por ejemplo. Ya, para nosotros lo fundamental es la parte bíblica. Somos espiritualidad bíblica y llenarnos de Dios en la Biblia y los sacramentos que están llenos de la Biblia, ¿ya? Y de ahí salir a predicar. O sea, no quedarnos encerrados entre nosotros, entre los pocos que creemos, sino que salir a dialogar con los que no creen. Esa es la fundamental diferencia con otros grupos cristianos. ¿Ya? Todos son algo de eso tienen, pero nosotros somos una congregación misionera con espiritualidad bíblica. ¿Ya? Otras también algo de eso tienen, como decía yo, pero acá se acentúa más ese punto. Prioriza. Sí. La quinta es, ¿cree que se necesita una educación integral o solamente académica? No, integral. O sea, uno no basta con aprender conocimientos, además los conocimientos a uno se lo olvidan. ¿Eh? O sea, ¿qué me enseñaron a mí en historia? En historia me acuerdo, pero hay otro, alemán, por ejemplo. Yo tuve clase de alemán. Se me olvidó el alemán, pero los valores que nos entregó, por ejemplo, la profesora de alemán, eso todavía me queda. Una profesora que realmente creaba un vínculo con nosotros. Era súper cariñosa, súper... nosotros la respetábamos mucho, siendo súper joven en esa época. Nos mantenía a nosotros tranquilos, era un curso muy desordenado el mío. Pero ella nos mantenía ordenaditos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos quería. ¿Ya? Entonces, eso es... como te decía, se me olvidó la pregunta. ¿Crees que es importante una educación integral o solamente académica? Entonces uno aprende, a uno le quedan los valores, eso es. O sea, los conocimientos se van muchas veces. Pero tampoco es tan terrible porque uno los puede buscar en internet. Pero sí, los valores que nos entregó el señor Morilla, los valores son importantes, los valores, nos decía, porque era español. ¿Ya? Entonces, los valores son lo que queda. Pero también lo que se llama las competencias, o sea, las habilidades. ¿Ya? El ser capaz de sumar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ser capaz de leer, ¿ya? De entender lo que uno lee. O sea, entonces uno va aprendiendo conocimientos, habilidades y además valores, ¿ya? Entonces, eso debe ser. Y bueno, y dentro
de la formación integral está, por ejemplo, lo espiritual, lo deportivo, lo artístico y así. La número 6, ¿en qué ámbito destacaría la educación del SBD? Ya, bueno, ya lo he repetido con el tema del diálogo, pero yo diría que en nuestro colegio lo que ha sido siempre muy importante es el deporte, ¿ya? Mucho más que en otros colegios. Pero no es tanto que toda la congregación lo tenga, pero nosotros como este colegio es un terreno muy grande en que se pudo hacer la cancha de deporte, de atletismo, de cancha de fútbol. Hemos sido siempre muy fuertes en deporte desde los primeros tiempos, ¿ya? Y eso ayuda a la formación integral. Precisamente un colegio de hombres tenemos que tener la capacidad de poder gastar nuestras energías en el deporte, ¿ya? Entonces, pero al final el verbo es de los que prioriza, o sea, dentro de sus prioridades está el deporte, pero no, sí. no es a nivel de la congregación. Claro, otro colegio también, o sea, el de Los Ángeles, por ejemplo, también acentúa el deporte, pero no con tanta fuerza como el nuestro, ¿ya? O sea, por ejemplo, en atletismo tenemos un profesor para todo el colegio, en el Liceo Alemán de Los Ángeles, y acá tenemos 5 o 6 profesores, pero aquí somos los mejores de Chile, y allá nos casamos a salir, no los peores, pero no se conocen deportivamente. Claro, en ese deporte no, en otros deportes sí. La 7. ¿Con qué propósito se hizo el SBD, como fortaleciendo qué área? Ya. Bueno, el Colegio Alberto Divino se creó para atender a un sector de la sociedad que ya se atendía en el Liceo Alemán de Santiago, pero en que las familias se movieron de allá para acá. Y el Liceo Alemán se fundó para entregar una formación cristiana, sólida y con los valores de partida en esa época, los valores alemanes, son de disciplina, de responsabilidad, de trabajo, ¿ya? De trabajo, de esfuerzo, ¿ya? Y con bastante énfasis en las ciencias y en las matemáticas, ¿ya? O sea, y... Miramos para acá. ¿Ves? ¿Cómo? Pero y también en el deporte. O sea, esto del deporte es una cosa que la tenía ya el Liceo Alemán, ¿ya? Pero digo, no es tanta la diferencia con otros colegios. Sí. Eso, pero la idea es tener una formación integral, como aquí se entiende que haya la parte espiritual, la parte deportiva y la parte del arte, por ejemplo, la música, las artes visuales, además de la parte académica, pero yo diría que siempre ha habido un énfasis mayor en las matemáticas y la ciencia, más que en el lenguaje, en la parte humanística, en el colegio nuestro, ¿ya? Yo lo veo ahora y lo veo en las épocas que yo era alumno. Sí. Octava y última. Ya. Hoy en día, ¿quién es el líder de la SBD? Ya. Las congregaciones religiosas tienen un gobierno central que se llama el Superior General y su Consejo. Y el Superior General, que fue elegido hace muy pocos meses y asumió recién el 30 de septiembre, es un padre de Indonesia, pero que estudió en Austria, que se llama Pablo Buttigleden, ¿ya? Un hombre que he oído que es muy inteligente, yo no lo conozco personalmente, pero el padre Roberto Díaz, que trabaja aquí en el colegio. ¿Qué? ¿Está vivo el Paulo, no sé cuánto? Sí, pues está recién elegido, es un gallo más joven que yo, ¿ya? Sí, 55 años. Él es el líder actual de la congregación, el superior general, y tiene un consejo en que el vicegeneral es un portugués, y hay además un brasileño, hay un polaco, hay uno de Filipinas, uno de la India y uno de Congo, son 7, ¿ya? Entonces ellos son los líderes de la congregación. La congregación tiene unas normas que se llaman las constituciones, ¿ya? Y las constituciones muestran cómo se vive la vida cristiana en la congregación del Verbo Divino, ¿ya? ¿En qué nos diferenciamos con los jesuitas, por ejemplo? O con los legionarios de Cristo, ¿ya? ¿Dónde está? En las constituciones, ¿ya? Son como la regla de vida. Esta regla de vida es algo que el primero que puso una regla de vida fueron unos santos antiguos, en que el más importante que es San Benito. Entonces, los benedictinos viven su fe en una cierta forma. Se llama la regla de San Benito. Nosotros estamos las constituciones de la Congregación del Verbo Divino, y esas constituciones se van
actualizando cada 6 años. ¿Ya? Yo otra pregunta que no está en el papel, pero Mm, me intriga saber la respuesta. mm. ¿Qué rol toma usted en la congregación? Ya. Bueno, bueno, yo soy rector de este colegio, que es el colegio más grande que tenemos en Chile. Yo soy además el viceprovincial. O sea, tú sabes que está el superior general, ¿Sí? pero además en cada provincia hay un superior provincial. Entonces, en estos últimos años, el provincial es un padre que se llama Graziano Beltrami, italiano, y yo he sido el viceprovincial durante estos 5 años. ¿Ya? Yo en China fui provincial también. O sea, que es una provincia mucho más grande que esta. Es así. Tiene 200 curas entre curas y seminaristas. Ya, es como el doble de tamaño que esta provincia.